Manifestaciones clínicas de la brucelosis. Bueno, acá, bueno, recordar que el 80-90% de los pacientes se van a presentar como un síndrome febril agudo, ¿sí? La mortalidad es muy baja, el 2%, por suerte, pero sí que esta patología va a la cronicidad. ¿Puede haber casos agudos graves? Sí, puede haber septicemia, pero por suerte es muy poco frecuente, muy poco frecuente. Con respecto a la incubación, variable, de 2 a 4 semanas, algunos hablan de meses, ¿sí? El paciente puede estar asintomático, asintomático, ¿sí? Sintomático, de acuerdo, recuerda, que dijimos a la especie infectante, ¿sí? Dijimos que Brucella melitense era la más grave, ¿sí? Pero de acuerdo a eso van a formar granulomas, abscesos, ¿sí? Por ejemplo, en melitense le gusta más la parte del endocardio, ¿sí? Las endocarditis, bueno, cuando uno está en presencia de endocarditis, pensar en melitense, ¿sí? Bueno, síndrome mínimo, fiebre, cefalea, diasporesia, astenia, pérdida de peso, depresión, mialgia, artralgia, hepatosplenomegalia, adenopatía, nada específico. Es un síndrome pseudogripal. Lo que ocurre es que pasan 14, 15 días, el paciente sigue con fiebre, sudoración, bueno, ahí hay que una buena anamnesis, una buena semiología para pensar en esta patología, ¿sí? Puede haber remisión espontánea, puede haber progresión, recurrencias o recaídas, puede haber localizaciones secundarias y puede ir a la cronicidad. Algunos libros de hoy todavía se preguntan, bueno, hemos tenido pacientes con 15, 18 años de evolución, así que no hay duda que va a la cronicidad. Con respecto a la sintomatología, de los signos, lo que nunca falta es la fiebre, ¿sí? Fíjense, el 70-90% de los pacientes van a tener fiebre. La sudoración, esa importante, lo de la fiebre ondulante, ¿sí? La sudoración que aparece a la tardecita noche, bueno, eso por lo general no es al inicio de la enfermedad, sino en la segunda o tercera semana, ¿sí? Después el resto, bueno, expectoración, puede haber estreñimiento, puede haber diarrea, dolor abdominal, esto nada específico, ¿sí? Temblores, puede haber adenopatías. La hepatoesplenomegalia es bastante frecuente, ¿sí? Recordar que órgano rico en sistema rético endotelial, donde siempre se va a ir a alojar, ¿sí? Adenopatías y lesiones cutáneas, puede haber algunos nódulos, ¿sí? Diagnósticos diferenciales con otras patologías que ya conocemos, ¿sí? Como tuberculosis, sífilis, Hansen, ¿sí? Enfermedades de colágeno, bueno, siempre, pero también dentro de ellas recordar lesiones cutáneas, y bueno, puede haber algunas lesiones en piel, pero nada específico. Con respecto a las localizaciones secundarias, ¿cuándo van a aparecer estas? Bueno, esto es de acuerdo, bueno, si el paciente tarda mucho en presentarse a la consulta o el médico no piensa en esta patología, cuando más tiempo le demos a que aparezcan las lesiones secundarias, o sea, en cuanto uno tarda en hacer diagnóstico, más posibilidades sería directamente proporcional al tiempo, ¿no? Más tardamos o más tiempo él tarda en ir a la consulta, mayores probabilidades que aparezcan con localizaciones secundarias, lo cual la cosa es ya más complicado, ¿sí? Las localizaciones secundarias más frecuentes son las osteoarticulares, ¿sí? Estas van a la cabeza, genitourinaria, respiratorio, neurobrucelosis, endocarditis, pericarditis, alteraciones hematológicas, visuales. De ellas la más importante es la osteoarticular, que es la que vemos habitualmente, ¿sí? Fíjense, sacroilitis, un 10-15%, espondilitis de la columna, por lo general la columna baja. Esto no quiere decir que no pueda aparecer en zona cervical, lo hemos visto en zona cervical, lo cual es más complicado el tema, ¿sí? Coxitis, artritis, los pacientes van a consultar para una tenosinovitis, bursitis, artralgia. Bueno, lo que es importante acá siempre es la epidemiología, ¿sí? Una buena anamnesis para que aparezca el dato, si no, bueno, y conocer esto, si no conocemos nunca lo vamos a encontrar, ¿sí? Acá fíjense ustedes una sacroilitis, fíjense el sacro acá indemne, y acá del lado derecho, el lado izquierdo, el hueso está soplado. Este era un peón rural que consulta por esta lesión, que era una fístula que iba hacia piel, a la zona glútea.
con fiebre, dolor en la zona glútea. Bueno, ya cuando vino acá tenía una fístula donde se tomó muestra y se demostró que cultivó Brucella abortus, ¿sí? Espondilitis, fíjense acá una resonancia donde los discos intervertebrales acá están perfectos y ya acá, ¿sí? Son patológicos, y por lo general siempre las lesiones del borde anterosuperior, ¿sí? Normalmente antes que no teníamos resonancia o tomografía, era una radiografía simple en perfil, y bueno, ya aparecían las lesiones que eran, bueno, acá lo tenemos, ¿sí? Fíjense ustedes, esta es una placa simple, esto era lo que se llamaba la lesión, ¿sí? De Pedro Pons, ¿sí? Acá en la zona anterosuperior de esta vértebra, ¿sí? Se llama muesca de Pedro Pons en los libros viejos. Algo que nos ayuda a veces a arrimar el bochín, el centellograma óseo total, saber que esto no es específico, que hay otras bacterias como estáfilo, strepto, o la misma tuberculosis que tiene mayor captación que Brucella, pero es algo más que nos puede ayudar. Cuando hay compromiso ya de todas las vértebras, aparece lo que es el telescopado, que se cae la columna, ¿sí? Pero lo habitual era la muesca de Pedro Pons. Con respecto a la localización meningia, bueno, recordar, si tenemos la epidemiología o paciente que sospechamos, ¿sí?, de brucelosis y está con cefalea, se debe hacer una punción lumbar, ¿sí?, para descartar meningoencefalitis. Estos son casos graves, por suerte es poco frecuente, pero bueno, recordar el líquido cefalorraquídeo es un líquido, a pesar de que es una bacteria, un líquido claro, ¿sí?, con celularidad aumentada de 300 a 800 células, y acá lo que vamos a ver, igual que en tuberculosis, no polimorfonuclear, sino macrófagos, ¿sí? El 70 al 90% van a ser macrófagos, ¿sí? O monocitos. Recordar que este material se debe mandar al laboratorio y se debe avisar que estamos buscando, ¿sí?, que tenemos la sospecha de brucelosis. Por un lado, para que tomen las medidas de bioseguridad, y después, bueno, recordar que esta bacteria tiene, para el crecimiento es más lenta que el resto de las bacterias, ¿sí? Y es importante el tema de la bioseguridad. Con respecto, bueno, meningoencefalitis, son casos graves, dijimos, bueno, el líquido cefalorraquídeo se debe mandar a bacterias, se debe pedir, ¿sí? Bueno, esto va a cultivo, bueno, y a veces lo podemos rescatar, ¿sí? Entonces, recordar que son linfomonocitos, ¿sí? Y de entre 600 y 800 elementos. Neumonía también es poco frecuente, pero hemos visto, ¿sí? Neumonía puede ser lobar, patrón alveolar, intersticial, cavitario, adenopatía unilateral o bilateral, puede haber un derrame pleural, puede haber un empiema, ¿sí? Nódulo pulmonar, recuerden el diagnóstico diferencial, o sea, o un nódulo solitario, ¿sí?, con atipías, importante recordar ese dato, pero por lo general cuando aparecen lesiones pulmonares siempre están acompañados, ¿sí?, a otras localizaciones de la brucela, como es la osteoarticular, que ya lo hemos hablado. Hace 3 años tuvimos una consulta del Hospital de Niños, de acá que está cerca de nuestro hospital, un niño que fue, bueno, se ingresa por una neumonía necrotizante, ¿sí? Pensaban en un Haemophilus, tenía un derrame pleural, una nena de 3 años. Nos consultan, bueno, la consulta era porque cuando mandan el líquido pleural y hemocultivos crece, primero ellos pensaban en un hemófilo, ¿sí?, y terminó el aparato diciendo que era una brucela, dicen Brucella melitensis, se equivoca el aparato, cuando nosotros interrogamos a la madre, lo que tenían en casa era una perra que había abortado en 2 oportunidades, dijimos Brucella cani, y así fue, ¿sí? Después se estudiaron las perras, bueno. Las perras tenían la misma edad del niño, imagínense, el chico compartía la casa con los perros, y habían tenido en 2 oportunidades, habían tenido abortos esas perras, así que ahí apareció el dato. Bueno, lo que ocurrió es que en el laboratorio de bacteriología no se habían tomado lo que es la bioseguridad, habían estado inhalando, o sea, huelen las placas de Petri,
Este paciente la paciente estuvo en el quirófano donde una médica punza y abre la cavidad pleural, ¿sí? Y terminó con un accidente, así que terminaron todos haciendo quimioprofilaxis, la gente de bacteriología y el cirujano, ¿sí? La doctora, bueno, durante 21 días, doxima rifampicina durante 21 días, y no pasó absolutamente nada. Pero bueno, recordamos ese caso en pediatría.